Mi nombre es Juan Andrés Pedrosa. Hoy vamos a hablar sobre emprendimiento, sobre un tema muy apasionante que es cómo podemos nosotros empezar a emprender. Y vamos a dar algunas directrices, algunas técnicas y algunas herramientas prácticas que podemos utilizar para lograrlo. ¿Listo? Entonces la charla, el taller se llama Emprende tu mente, tácticas, técnicas y tácticas para emprender con éxito. Entonces el eje temático de lo que vamos a ver el día de hoy es primero cómo desarrollar una idea que genere valor, ¿cierto? Cómo hacerlo. Siempre tenemos como a veces esta constante de querer emprender o de querer hacer algo, pero no sabemos cómo empezar a generar ese tipo de ideas disruptivas o ideas innovadoras que nos permitan emprender con éxito. El segundo punto es cómo tener una estrategia ganadora, porque no es solo tener la idea, sino es cómo diseñar una estrategia que nos permita a nosotros emprender y ser exitosos. El tercer aspecto es cómo empezar a desarrollar sistemas y procesos. O sea, no solo quedarnos en la idea, en la estrategia, sino cómo empezar a estructurar una organización, una empresa. El cuarto aspecto es el tema de las ventas, que es fundamental. Sin ventas, pues no tenemos negocio. La quinta clave sería cómo empezar a medir si estamos creciendo, si estamos avanzando realmente, porque hay muchos emprendimientos que a veces empiezan y se quedan toda la vida así. O sea, no crecen o fracasan al cabo de unos años. Entonces, ¿cómo podemos empezar nosotros a medir ese crecimiento? El sexto son problemas al emprender. Hay muchísimos problemas al momento de uno emprender, pero vamos a ver tres básicos. Y los últimos dos aspectos tienen que ver con el aspecto humano, la formación de nosotros, el legado, la formación de estar constantemente en ese proceso de aprendizaje, de crecimiento. El legado, que es a qué le queremos apuntar nosotros, porque al final construir una organización no solamente debe ser con un propósito comercial, sino aportar algo de valor más allá. Y eso al final es lo que nos permite sostenernos en el tiempo. Y la resiliencia, que es esa capacidad que tenemos de perseverar, ¿cierto? De no desistir ante la primera dificultad que se nos presenta. Si alguien tiene alguna pregunta cuando vayamos avanzando, pueden levantar la mano, pueden tomar fotos de la presentación. Entonces vamos a empezar. Bueno, antes que nada les cuento un poquito de mí. Yo soy empresario, soy emprendedor, llevo más de 9 años con una empresa que se llama Distribuidora GDP, que se dedica a la comercialización de productos para la construcción. Antes de eso había trabajado también pues, en otras industrias. Entonces ese es un poquito a nivel empresarial pues, lo que he hecho. También a nivel de coaching, pues tengo mi marca personal y doy conferencias, talleres y mentorías acerca de temas de emprendimiento, de liderazgo y de éxito personal. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros vemos al emprender es algo como esto, ¿cierto? Que es una lucha donde hay muchas barreras que de pronto no vemos o no somos conscientes y que tenemos que de alguna manera usar el emprendimiento como un paraguas para superar esas barreras. Hoy en día hay muchas dificultades, vemos en el mundo que hay amenazas de guerra, que bueno, hubieron pandemias, todavía estamos viviendo los efectos económicos de eso, hay amenazas de crisis financiera, entonces hay un contexto global donde hay muchas dificultades. Sin embargo, el emprendimiento a lo largo de la historia siempre ha sido como esa herramienta que le ha permitido a los seres humanos como reinventarse a lo largo de la historia, ¿cierto? Siempre de todas estas crisis salen nuevas oportunidades de negocio, salen nuevas ideas, salen nuevas cosas, nos abre la mente a muchas cosas diferentes. Entonces, tenemos que ver el emprendimiento como esa gran oportunidad, como ese gran paraguas para avanzar y salir de esas crisis. Aquí tenemos una pequeña autoevaluación que quiero que se hagan en este momento, que son 5 preguntas que mentalmente podemos hacernos y responder para saber si somos personas aptas para emprender, porque emprender requiere ciertos retos, ¿no? ¿Crees que eres una persona adaptable a los cambios? ¿Tiendes a ser una persona intuitiva? ¿Tienes confianza en tus posibilidades y capacidades? Si existe algo que no hay manera de hacer, ¿tú eres una persona propositiva y encuentras esa manera de buscar esa solución? ¿Te gusta tomar la iniciativa? Son 5 preguntas básicas que nos podemos hacer y podemos empezar a responder para saber si tenemos ese perfil. Y si en este momento no lo tenemos, no se preocupen que esas habilidades se pueden aprender. ¿Listo? Entonces vamos a seguir avanzando.
Entonces ya vimos que emprender tiene sus altibajos porque es un tema de que hay riesgos cuando uno va a emprender, cuando uno tiene iniciativa, cuando uno va a proponer algo nuevo, siempre van a haber dificultades a nivel financiero, a nivel técnico, a nivel de, bueno, ¿cómo voy a empezar yo a vender un producto si nadie me conoce en el mercado, cierto? Ese tipo de cosas son cosas que uno tiene que empezar a resolver al momento de emprender. Pero una de las primeras cosas que son fundamentales para uno emprender con éxito es cómo empezar a desarrollar una idea que genere valor, ¿cierto? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo empezar nosotros a construir una idea que genere dinero? Existe una herramienta que se llama el Ikigai. ¿Alguien conoce esta herramienta? ¿La conocen? ¿Japonesa? Sí, japonesa. La he escuchado, pero ¿La has escuchado? básicamente es como más de lo que he escuchado es como tu pasión, cómo poderla poner más que productiva, cómo vas a vivir de esa pasión. Es lo que creo. Correcto. Pero ¿por qué la extrapolamos aquí? Porque es una herramienta que nos permite a nosotros identificar en estos 4 cuadrantes de nuestra misión, pasión, profesión y vocación, encontrar algo que a nosotros nos llene, que nos apasione. ¿Por qué es una herramienta que nos puede ser útil al momento de encontrar una idea que nos genere valor? Porque lo que pasa muchas veces al emprender es que vemos de pronto que alguien monta un negocio, un vecino, un amigo, por ejemplo, un restaurante, y vemos que le está yendo bien, y nosotros nos copiamos de ese día y le montamos uno al frente. ¿Y qué sucede con nosotros? Que de pronto al cabo de unos meses fracasamos y nosotros cerramos y al vecino y al amigo sí le está yendo bien. ¿Por qué sucede eso? Porque nosotros montamos el negocio pensando en que ese negocio iba a ser rentable porque sí, pero no era nuestra pasión. A nosotros de pronto no nos apasionaba el tema de tener un negocio de restaurantes. Entonces, ante la primera dificultad, desfallecemos. Por eso es importante utilizar una herramienta como estas que nos permite identificar a nosotros realmente en qué área nosotros sentimos una pasión, ¿cierto? Por hacer eso. El Ikigai es una herramienta que busca el equilibrio entre estas 4 áreas, entre lo que somos buenos, entre lo que amamos, lo que necesita el mundo y aquello por lo cual nos pueden pagar, porque de pronto no todo lo que a nosotros nos gusta nos pueden pagar. Bueno, en teoría sí, pero hay que trabajar mucho en eso, ¿cierto? Cuando tenemos un hobby o algo, ¿cómo podemos nosotros empezar a rentabilizar eso? Entonces, al final es una herramienta que nos permite a nosotros empezar a identificar cuál es nuestro propósito de vida, cuál es aquella área o aquella cosa que se nos da mejor y por lo cual nos pueden pagar. Yo sé que de pronto muchas veces cuando nosotros nos hablan de emprender se nos viene a la mente de que el 90% de los emprendimientos fracasan y es una realidad. Pero fracasan por muchos factores, pero si uno se concentra en el 10% de los que tienen éxito, uno puede identificar que hay una serie de herramientas y cosas que uno puede hacer para poder ser exitoso. Y eso es lo que nos estamos enfocando en la charla del día de hoy. Una de esas cosas es el conocimiento. ¿Por qué el conocimiento? Porque no es lo mismo nosotros empezar un negocio desde cero, por ejemplo, empezar, no sé, a montar una idea de un emprendimiento espacial, por poner un ejemplo extremo, cuando no tenemos ni idea de cohetes ni este tipo de cosas, a de pronto emprender en algo en lo cual ya hemos trabajado 5 años o muchos años y ya tenemos una experiencia en ese tema. Obviamente en lo que ya tenemos experiencia, si nosotros salimos y montamos un negocio de eso, obviamente nos va a ir mucho mejor porque ya tenemos la experiencia, tenemos el aprendizaje. Entonces el conocimiento es algo fundamental. ¿Y cómo obtenemos ese conocimiento? Existen 2 maneras. La fuente primaria es cuando nosotros nos empleamos, por ejemplo, en una empresa y en esa empresa aprendemos el modelo de negocio. Por ejemplo, yo estuve trabajando en construcción 5 años en una empresa de construcción antes de emprender mi negocio. Entonces ya yo tenía una experiencia previa, conocía el mercado, conocía más o menos cómo era el modelo de negocio antes yo de emprender. Si hubiese emprendido desde cero, también lo hubiese podido hacer, pero obviamente iba a cometer más errores que me iban a costar dinero, que me iban a costar tiempo. Y la segunda manera de nosotros emprender y obtener esa información es a través de las fuentes secundarias. ¿Y cuáles son esas fuentes secundarias? Son espacios como este, son los libros,
es buscar de pronto a una persona que ya haya tenido ese negocio y preguntarle cuáles son las claves de ese negocio, cuáles son los aspectos importantes de ese negocio, porque no es lo mismo montar un restaurante o montar una empresa comercializadora o montar una empresa exportadora. O sea, todos los modelos de negocio, dependiendo del área, del campo en el que uno se desenvuelva, van a tener sus aspectos importantes, van a tener cosas claves que uno tiene que cuidar y que velar. ¿Listo? Entonces, estas son las dos maneras de obtener ese conocimiento para no fracasar. El primero, ya lo vimos, que es el consejo que yo le doy a todo el mundo. Si ustedes pueden trabajar de pronto 6 meses, un año en la industria en que ustedes quieran emprender, es lo mejor, porque van a tener ese conocimiento de primera mano, van a estar inmersos en una industria, en un negocio, van a aprender cosas que de pronto la teoría, que la academia no alcanza a cubrir. Entonces es una de las mejores maneras de hacerlo. Igual también el tema de la documentación, también lo pueden hacer y también pueden prosperar con éxito a través de ese modelo. ¿Listo? Ahora, ¿dónde están las mayores oportunidades hoy en día para emprender? En la industria 4.0. Esto es una realidad y es la industria de los robots, de los sistemas, del Big Data, de la realidad aumentada, de la computación en la nube, de la ciberseguridad, del Internet de las cosas. Hoy en día, estas son las industrias que están generando más ingresos. ¿Por qué? Porque estamos en una transición hacia una era de la cuarta revolución industrial, que está en este momento en todo su apogeo. Entonces, hoy en día hay una gran demanda por programadores, por personas que estén capacitadas en estas áreas. Y hay muchos emprendimientos que están enfocados en esto y, bueno, todos los días vemos noticias de cómo empresas que están en estas áreas en pocos años están alcanzando grandes resultados. Pues a nivel local tenemos Rappi, está Nubank, por ejemplo, que también que el fundador es un colombiano también. Y bueno, entonces en esta industria hay grandes oportunidades. Sin embargo, esto no quiere decir que nosotros no podamos emprender en otros campos y también ser exitosos. Lo que nosotros podemos hacer es, si vamos a montar el negocio que sea, el negocio más básico del mundo, puede ser una panadería o lo que sea, es montar ese negocio y apoyarnos en estas nuevas tecnologías e incorporarlas en nuestro negocio para dinamizarlo y llevarlo al siglo XXI, a lo que se está haciendo hoy en día. Por ejemplo, hoy los modelos de negocio de ventas son muy diferentes de los que eran en el siglo pasado. Hoy en día tenemos WhatsApp Business, tenemos marketing digital, tenemos las tiendas online, tenemos muchas herramientas diferentes y el consumidor de hoy en día es un consumidor que está informado, que tiene todo el conocimiento. Entonces tenemos que enfocarnos en agregar valor y en utilizar todas esas herramientas independientemente del negocio que tengamos, así sea una tienda de barrio, tratar de incorporar la mayor cantidad de herramientas tecnológicas que nos permitan facilitarle la vida al cliente. El segundo aspecto, ya cuando tenemos una idea, que ya nosotros sabemos cuál es la idea del negocio que nosotros queremos empezar, es empezar a desarrollar una estrategia ganadora. Ya yo tengo mi idea, voy a empezar en el mercado. ¿Y con qué me enfrento en el mercado? Con que hay una serie de competidores, ¿cierto? Yo, por más innovación, por más inventiva, por más que yo me crea que he tenido la mejor idea del mundo, lo más probable es que ya haya alguien que haya tenido esa idea y que inclusive esa idea esté en el mercado. Porque hoy en día hay mucha competitividad y bueno, hay muchas empresas de todo tipo. Entonces nosotros llegamos al mercado y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener una estrategia de lo que nosotros queremos hacer, porque si vamos a entrar simplemente creyendo que la idea por sí misma se va a sostener y vamos a ser exitosos por la idea, pues obviamente no va a ser así. Tenemos que tener una estrategia ganadora. Entonces, como la guerra. Las guerras en el pasado eran dos ejércitos enfrentándose y diseñaban estrategias para ver cómo era que podían vencer al enemigo. Hoy en día es igual, tenemos que diseñar una estrategia para ver cómo nosotros podemos prevalecer en ese mercado. Y para diseñar esa estrategia nos vamos a apoyar en esto, en desarrollar una visión, una misión, tener objetivos claros, tener estrategias, tácticas y un plan de acción. La visión es hacia donde yo quiero proyectar la empresa hacia el futuro. Cómo veo la empresa en 1 año, en 3 años, en 5 años, en 10 años. Desde el día 0 en que nosotros empezamos a emprender,
debemos tener claro cuál va a ser el fin último de la empresa. La misión es la razón por la cual nosotros tenemos el negocio, es la razón por la cual nos van a comprar a nosotros, porque nos van a elegir a nosotros en vez de nuestro competidor. Los objetivos son cosas que nosotros queremos lograr en el corto y en el mediano plazo. Ok, ya sabemos qué queremos lograr en un año, en 5 años con la visión. Ya sabemos con la misión que estamos realizando una actividad productiva. Los objetivos son los que nos van a permitir medir, los objetivos son cuantificables. Por ejemplo, en un trimestre cuánto quiero vender, en un año cuánto quiero vender. ¿Listo? Las estrategias son las cosas que nosotros vamos a hacer para lograr esos objetivos. Yo quiero vender 100 millones en un mes, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Qué estrategias voy a diseñar? Voy a hacer una campaña de marketing, voy a contratar personal. ¿Qué recursos necesito? Tácticas y plan de acción son las estrategias llevadas al día a día. Es lo que yo voy a hacer en el día a día para empezar a cumplir las estrategias, luego los objetivos, luego obviamente la misión y la visión. ¿Listo? Aquí lo vamos a tener más desglosado y vemos pues lo que decíamos ahorita. Son preguntas en cada etapa que nos vamos a hacer, ¿cierto? En la visión y misión, ¿dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? En los objetivos, ¿dónde queremos y deberíamos llegar? En la parte de la mitad de la pirámide vamos a preguntarnos cómo logramos llegar ahí, qué es necesario para conseguirlo adecuadamente. Hay unos factores críticos de éxito que son las finanzas, la parte financiera, los clientes, la parte de la innovación, cuál es la propuesta de valor creativa que nosotros vamos a hacer. Y en la parte baja, que es la parte táctica y operacional, tenemos unos indicadores, ¿cierto? En la parte financiera, ¿cómo nosotros sabemos si estamos ganando dinero? Debemos tener unos indicadores de un margen de rentabilidad que para nuestra industria sea adecuado. Hay unos márgenes de rentabilidad que de pronto son diferentes para una repostería que para una constructora. Dependiendo del modelo de negocio, del tipo de mercado en el que tú estés, un 10% puede ser bastante de pronto en un comercio de retail, pero puede ser mínimo en un comercio de un restaurante, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que tenerlas claras. Y la ejecución es cómo lo conseguimos. ¿Listo? Entonces, aquí hay un ejemplo muy simplificado de cómo podemos plantear esto nosotros. Por ejemplo, mi objetivo, si nosotros tuviéramos un concesionario, es vender 3 autos en el mes de abril. Mi estrategia es generar empatía y escucha activa con el cliente. De pronto nosotros vamos a hacer el concesionario de autos más empático, que vamos a preocuparnos más por las necesidades del cliente. Mi meta es vender un auto hoy. Mi táctica, además de mostrarle el auto al cliente, le doy las llaves para que lo testee y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nuestra imaginación y nuestra creatividad nos permita a nosotros exhibir como una estrategia que nos permita a nosotros vender más. ¿Listo? Entonces, básicamente algo muy simplificado sería de esta manera. Ahora, ¿cómo nosotros podemos empezar a diseñar objetivos que sean ajustados a lo que necesitamos en la empresa, utilizando la metodología SMART? Que sean objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y en un marco de tiempo. Entonces, esta metodología lo que nos va a hacer es que cuando nosotros nos planteemos objetivos, nos hagamos una serie de preguntas. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuánto queremos lograr de eso? ¿Cómo lo queremos lograr? ¿Con qué? ¿Cierto? ¿En qué nos vamos a apoyar para lograr eso? Y por último, ¿en qué periodo de tiempo? Muchas veces nosotros queremos, por ejemplo, cuando queremos dinero, no, yo quiero ser rico o quiero ganar dinero, pero lo dejamos ahí. No decimos, no, yo quiero 100 millones en 6 meses y voy a hacer esto y esto y esto, ¿cierto? Esa es la manera de uno trazar objetivos. Aquí hay un ejemplo también para el caso de una empresa. ¿Qué queremos? Específico, aumentar las ventas en un 20%. Eso es específico, ¿cierto? Tenemos un porcentaje que va a ser entre 200 y 240 mil. ¿Qué vamos a hacer? Ofrecer nuestros productos a nuevos clientes y a los clientes existentes. Vamos a retener clientes y aumentar ventas. ¿Cuál es el plazo para lograr ese objetivo? 12 meses. ¿Listo? Entonces es algo muy claro. Simplemente cuando nosotros planteamos objetivos SMART, lo que vamos a hacer es responder estas preguntas. Y así vamos a tener objetivos muy acotados.
Otra herramienta que podemos utilizar para que nuestra estrategia sea efectiva es utilizar el DOFA. El DOFA es un cuadro que nos va a permitir a nosotros analizar las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas de lo que hay en el mercado para nosotros no emprender de una manera inadecuada. Yo les pregunto algo, si ustedes quisieran emprender en este momento, no sé, competirle a la Coca-Cola, por ejemplo, que es una empresa gigante multinacional, ¿cómo lo harían? ¿Será que sacamos un producto igualito a la Coca-Cola y le ponemos otro nombre y ya con eso vamos a competir? No, difícil, ¿cierto? Es una empresa muy grande que tiene ya más de un siglo en el mercado, que tiene todo el dinero del mundo. Entonces, ¿cómo le podemos competir? Tiene experiencia, tiene canales de distribución. Por ejemplo, la Coca-Cola siempre dice que siente tu felicidad, algo así. Realmente no puede ser una gaseosa, puede ser algo sencillo, una avena, o sea, simplemente puede ser, pero que realmente la persona lo toma, siente ese, o sea, que realmente lo tomo como Coca-Cola, yo lo que veo es que toma mi felicidad, porque estás como ambiente frío y cuando uno lo toma siempre está como que un momento alegre, estás triste y o la Coca-Cola uno siempre lo toma como una hamburguesa, algo que a uno siempre le gusta, Claro. siente tu felicidad. Entonces sería bonito esa experiencia que ¿Sí? Lo que pasa para hacer vender un producto es generarle satisfacción al cliente hacia el cual vamos a pagar. Claro. Porque el producto puede ser muy bueno, pero si no tiene esa satisfacción en la persona, pues obviamente de nada sirve. Por lo menos a la persona, el mismo de Coca-Cola. La persona prefiere Coca-Cola antes que Pepsi, quizás porque se sienten mejor al tomar esa y no al tomar Pepsi. ¿Sí? Claro. Entonces es eso, es la satisfacción del cliente, lo que le da impulso a la empresa o al negocio o a la idea que tenga. Claro. ¿Y saben cuánto invierte la Coca-Cola en marketing y publicidad? Es un presupuesto gigantesco. Entonces, porque ellos han asociado lo que decía el compañero, el sentimiento de la felicidad, de la gratificación, de sentir placer, y es una bebida, pero miren cómo lo han enfocado. Pero el punto que yo les quería decir es que hoy en día si nosotros queremos competir con una empresa, por ejemplo, como esas, ¿cómo lo haríamos? No podemos sacar una bebida igual, ponerle nuestro nombre y sacarla al mercado porque nos vamos a quebrar. La manera inteligente de hacerlo sería enfocarse en un nicho de mercado, en un nicho específico de mercado. De pronto, no sé, en personas diabéticas que quieran tomar gaseosa, pero que no puedan tomar bebidas negras, pero que quieran, ¿sí me entienden? O sea, ir a lo mínimo, buscar un nicho muy enfocado en el mercado, una pequeña cuota que la Coca-Cola no haya visto porque es tan grande que o no le interesa atender ese nicho de mercado o no es su foco o lo que sea. Entonces, es un nicho pequeño, muy específico que está desatendido y es donde nosotros podemos entrar y podemos competir porque no hay tantos competidores. Entonces, una matriz DOFA nos va a permitir hacer eso porque vamos a analizar cuáles son nuestras fortalezas. En este ejemplo, nuestra fortaleza sería que vamos a atender un nicho que de pronto está algo desatendido. ¿Cuáles son nuestras debilidades? De pronto no tenemos tanto presupuesto, de pronto no tenemos experiencia en el mercado. ¿Cuáles van a ser las oportunidades de pronto impactar con un producto nuevo que no se conoce? ¿Y cuáles son las amenazas de pronto que entre una multinacional a robarnos esa cuota de mercado? Entonces, en los cruces de esta matriz vamos a diseñar unas estrategias de ataque, defensivas, de retirada y de refuerzo. Aquí les vamos a poner un ejemplo. Volviendo al tema de la Coca-Cola, pero ya desde el punto de vista de ellos. ¿Listo? Un DOFA desde el punto de vista de ellos. Entonces, ¿cuáles serían las debilidades de la Coca-Cola? Fluctuaciones en la moneda extranjera. La Coca-Cola está en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo aquí el peso se está depreciando frente al dólar, de pronto si esa tendencia sigue, eso puede significar un riesgo para la Coca-Cola porque ya no la puede vender en 3.000, sino que va a tener que subir el precio a 4.000 o a 5.000 y eso puede significar perder clientes. El manejo del agua como un recurso natural limitado es también una debilidad, ¿cierto? Porque el agua es el insumo principal. Fortalezas de la Coca-Cola: tiene reconocimiento de marca, tiene una poderosa red de distribución. Oportunidades: expansión en mercados emergentes, todavía hay mercados a los cuales no ha llegado.
Otra oportunidad, diversificación de productos. No sé si han visto, por ejemplo, en el caso de la Coca-Cola, que ellos se están diversificando mucho. Tienen agua, tienen té, tienen ya diferentes tipos de bebidas, inclusive el tema de la Coca-Cola Cero, que ha estado muy fuerte desde un tiempo para acá, y han venido diversificándose y adaptándose a los nuevos tiempos, porque el consumidor va cambiando, porque de pronto el consumidor de hoy en día es un consumidor más consciente, que está más enfocado en su salud y ve que el tema del azúcar es un tema que afecta. Amenazas, consumidores que buscan opciones saludables, lo que estábamos hablando ahorita. Amenazas, incremento de empresas que ofrecen soluciones saludables. ¿Listo? Entonces, así quedaría una matriz DOFA. Hay otra estrategia hay otra herramienta que se puede utilizar para el análisis estratégico, que es la herramienta de Michael Porter. ¿Alguna vez alguien ha escuchado esta estrategia? Que es diferenciarnos, que es el liderazgo en costos o el enfoque y la alta segmentación. Bueno, esto es una estrategia que un señor que se llama Michael Porter, que se le conoce en el mundo de la administración, pues como una persona que fue pionera en este tema de desarrollar este tipo de matrices para uno poder ser competitivo en el mercado. Es como el padre de la competitividad empresarial. Nos dejó esto, que son 3 formas de uno enfocar un negocio. Uno es la diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? Cuando nosotros sacamos un producto disruptivo al mercado. ¿Listo? Por ejemplo, el iPhone en su momento. Antes había Blackberry, habían teléfonos que no eran inteligentes, y salió el iPhone en un momento y fue algo disruptivo. Cambió por completo la industria de los celulares, ¿cierto? Entonces, eso es la diferenciación. Otra opción es el liderazgo en costos. Entonces, con el liderazgo en costos, yo lo que digo es que yo voy a ser el más barato del mercado. Yo esto lo desaconsejo para emprender, porque lo más probable es que nos vayamos a quebrar, que no nos vaya bien. ¿Por qué? Volviendo al ejemplo de la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene todo el dinero del mundo y nosotros salimos con nuestro producto a competirle en precio. ¿Ustedes piensan que le vamos a poder competir en precio? Obviamente no. Ellos podrían inclusive vender perdiendo dinero por 1 año, por 2 años, simplemente para quebrarnos a nosotros, porque ellos tienen el músculo financiero para hacerlo y no les va a afectar. Pero a nosotros sí, porque nosotros apenas estamos emprendiendo. Entonces, el liderazgo en costos no es la mejor estrategia para uno emprender. Es una buena estrategia cuando uno ya está consolidado en el mercado y tiene ya varios años y ya tiene músculo financiero, ya conoce la industria y ya puede jugar con eso. Y el enfoque o alta segmentación, también ya les había comentado un poco, es uno buscar un nicho muy específico del mercado, ¿cierto? Buscar algo que esté desatendido en el mercado. Aquí tenemos un ejemplo en cada uno de los enfoques bajo la estrategia de Michael Porter. El liderazgo en costos, Taco Bell. ¿Conocen esta cadena? Es una cadena de comidas rápidas americana, estadounidense, muy famosa. Ellos se caracterizan por vender comida mexicana a un precio muy bajo. O sea, por $1, por $2, tú puedes conseguir una comida rápida buena. Diferenciación. ¿Conocen esta marca? Caterpillar. ¿La conocen? Sí. ¿Qué hace Caterpillar? A ver, ¿quién me dice? Más fuerte, más fuerte. Hace máquinas. Máquinas, ajá. Bueno, eso es lo más común que Ajá. relojes. Ajá, hace reloj y qué más. Ajá, juguetes, ¿qué más? Celulares. Entonces, una empresa que es una empresa de la construcción, pero se ha diversificado en otras líneas de negocio. Es como una marca prácticamente de moda hoy en día. Entonces, se han diferenciado porque no se quedaron solamente haciendo máquinas de construcción, sino que han innovado en otras industrias, en otros mercados. El enfoque o la alta segmentación. ¿Quién conoce a Avon? ¿Cierto? Yo creo que todo el mundo conocemos a Avon. ¿Qué hace Avon? Es una revista, tiene unos productos ahí, está enfocado en un público muy específico, que son de pronto las amas de casa o las mamás de cierta edad, y son como un enfoque de vender estos productos cosméticos a un nicho muy muy específico de mercado. Entonces, eso es el enfoque y la alta segmentación. Hay otra estrategia, ya hemos visto 3, vimos
al principio el análisis DOFA, ¿cierto? Que era una matriz que nos permite a nosotros mirar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para entrar en el mercado. Vimos lo de Michael Porter y ahora vamos a ver otro enfoque diferente para nosotros emprender y diseñar una estrategia, que es la estrategia del Océano Azul. ¿Alguien ha escuchado acerca de esto? ¿Qué has escuchado? La idea siempre, todos los negocios o lo que hagamos, siempre en un lugar que esté económico, que esté libre para que uno pueda, como está la imagen, Ajá. que está ahí, que el Océano Rojo básicamente es adentrarse a algo que ya está competido, que generar repetidas prácticas y que básicamente puedes estancar, quebrar. Sí, claro. Adelante. Gracias. Sí, esa es la idea. Cuando nosotros tenemos esta comparativa entre el Océano Azul y el Océano Rojo, yo diría que sí, como el 90% del mercado de todo lo que existe hoy en día está aquí, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros llevémoslo a las grandes superficies, tenemos el Éxito, tenemos la Olímpica, tenemos ARA, tenemos una cantidad de retailers de comida, ¿cierto? Eso es un Océano Rojo, porque ahí nosotros cuando vamos a comprar porque es el Éxito, porque es la Olímpica, o vamos a comprar por el precio. Yo creo que la mayoría nos vamos por el precio, ¿cierto? Donde vendan más barato, hacemos el mercado. ¿Listo? Eso es un Océano Rojo. Ahí la competitividad es muy difícil, porque ahí estamos compitiendo en precio y ahí tenemos muchos competidores. El Océano Azul es el océano de las oportunidades. Y me gusta ejemplificarlo, y de hecho es el ejemplo clásico con el Circo du Soleil. ¿Se acuerdan cómo eran los circos antes? Que eran con animales, que eran con espectáculos, con todo este tipo de cosas. Que el target de ese público eran los niños. ¿Se acuerdan? ¿Quién quería ir al circo cuando uno era niño? Bueno, cuando yo era niño yo iba al circo y había animales y había este tipo de cosas. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron con el Circo du Soleil? Ellos innovaron y ellos sustituyeron los animales y los cambiaron por personas. Y cambiaron el público objetivo, en vez de niños, por un público adulto. Y el público adulto obviamente trabaja, gana dinero y puede pagar más una entrada de circo. Entonces lo convirtieron en un show diferente, en un espectáculo diferente. Y obviamente eso fue un modelo innovador en su momento. ¿Listo? Entonces, en los océanos rojos, ¿qué tenemos? Tenemos que competir en mercados ya existentes. ¿Listo? Tenemos que vencer a la competencia. Tenemos que explotar una demanda que ya existe. Tenemos ahí que pelearnos para arañar una cuota de mercado, así sea mínima. Tenemos que escoger entre costo y diferenciación. ¿Qué sucede? Que en los océanos rojos hay muchos competidores. En los ejemplos que poníamos ahorita de las grandes superficies de la Olímpica, del Éxito, ¿qué notan ustedes en ellos? Que constantemente están haciendo ofertas, promociones, que no sé qué, que llévate esto, que llévate lo otro, que el miércoles de plaza, que hoy es el día, el aniversario, el no sé qué. Todos los días se están inventando ofertas porque es la manera de ellos competir. Ellos por marca no van a comprar, no, yo voy a comprar en el Éxito porque no, o sea, uno va y compra es por el descuento. En el Océano Azul es diferente. En el Océano Azul nosotros vamos a crear un espacio nuevo en el mercado, como el ejemplo del circo que yo les puse ahorita. A ellos se les ocurrió esa idea y en su momento eran los únicos. Cuando ellos lanzaron ese circo eran los únicos en el mundo que estaban haciendo eso. Entonces obviamente tenían el 100% de la demanda del público disponible para ellos. Cuando innovamos en un océano azul volvemos a la competencia irrelevante porque no tenemos competencia. Creamos y capturamos nueva demanda porque es un nuevo producto, porque es un nuevo mercado. Y procuramos un mejor costo y una mayor diferenciación. Como somos un océano azul, como somos los únicos que estamos haciendo eso, nosotros podemos cobrar más, ¿cierto? Porque no tenemos competencia. Esta es el ejemplo que yo les decía ahorita del Circo du Soleil. Este es el logo de ellos. Y aquí hay una matriz porque cuando uno implementa una estrategia del océano azul, lo que uno hace es, bueno, voy a intentar crear un nuevo producto, intentar crear un nuevo mercado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que eliminar, reducir, incrementar y crear ciertas cosas para que ese mercado se dé. En el caso de ellos, ¿qué hicieron con el circo? ¿Cómo modificaron el espectáculo del circo? Eliminaron las estrellas
¿cierto? Las estrellas, los animales, los espectáculos con animales, las concesiones en los pasillos, redujeron la diversidad y el humor, no se enfocaron tanto en la diversión y en el humor, sino en un espectáculo más serio. Redujeron el suspenso y el peligro de los actos con animales y este tipo de cosas. Incrementaron, en la parte de incrementar, se enfocaron en un solo escenario. Los circos antes eran como ambulantes, ¿cierto? Iban como en un pueblo y después iban a otro pueblo y a otra ciudad y así. Ellos no, ellos un solo escenario. Crearon un tema, un ambiente refinado, múltiples producciones, música, artes y danzas. ¿Listo? Entonces ellos reconvirtieron una industria en algo diferente. Y esa es la manera de uno crear un océano azul. ¿Qué empresas han creado océanos azules? Para tener más ejemplos. Tenemos Swatch. ¿Saben cuál es la marca Swatch? La de los relojes suizos, que se caracterizan todos porque son en goma. ¿Sí los han visto? Google en su momento, que fue el buscador que revolucionó el mundo. iTunes, antes de iTunes, ¿cómo escuchábamos música? En CDs. Exacto, los escuchábamos en CD, los escuchábamos en long play, que bueno, otra vez está volviendo eso, pero ya es como una tendencia de moda. Pero antes, si tú querías escuchar una canción, tú tenías que comprar el álbum completo, el disco completo. Con la tienda de iTunes, ellos pusieron música que uno podía comprar directamente desde el celular. Si tú querías comprar una canción, pues la comprabas. ¿Listo? El modelo de Zara fue un modelo innovador en su momento porque antes de Zara no existía la moda rápida. Ustedes conocen el concepto de la moda rápida. ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? ¿Cómo era la moda antes? ¿Cómo vestían nuestros papás, nuestros abuelos? No tenían tanta moda, ¿cierto? Eran 4 estaciones, 4 temporadas. Bueno, acá en nuestro país o en Sudamérica, pues es una sola temporada. Pero a nivel europeo y a nivel europeo, que es donde se rige la moda, son 4 estaciones: verano, otoño, invierno y primavera. Y para cada estación se sacaba una colección de ropa. Zara se inventó un modelo que es el modelo de la ropa rápida, que sacan colecciones cada semana. Son 52 colecciones de ropa al año. Entonces, en las tiendas de Zara, las personas iban y había una colección de ropa y a la semana siguiente ya no estaba. Ya la cambiaban por completo. Eso era algo que no existía. Ecológicamente no es tan bueno, pero a nivel de negocio fue una idea brillante porque eso ha creado, digamos, como el tema de rotar sus inventarios mucho más rápido, de crear expectativas en los clientes de que si ven un producto tienen que comprarlo en el momento porque si van la otra semana ya no está. Entonces fue un modelo de negocio brillante por eso. Hoy en día pues ya hay muchas marcas fast fashion de moda rápida que hacen esto. Entonces esto también hay que aclararlo, ¿no? En el modelo de los océanos azules, cuando tú empiezas eres el primero, pero ya en unos años todo el mundo se copia y ya empieza a volverse un océano rojo. Entonces ahí tú otra vez tienes que reinventarte y mirar qué haces. Lo mismo cuando salió el iPhone, era algo disruptivo, innovador. Hoy en día es algo que hay miles de empresas, miles de modelos de celulares y los costos se han abaratado muchísimo. Entonces ya no es un negocio de océano azul. El Wii en su momento, antes ¿cómo eran el tema de los juegos? Era una consola donde uno estaba quieto. Con el Wii uno se movía y hacía todas las acciones de los juegos. Ya vimos Caterpillar, Cabify también, el tema del transporte. Y Toyota en su momento también fue una empresa que innovó, que abarató muchísimo el costo de producción de los vehículos. Otra herramienta que nos permite a nosotros empezar a gestionar nuestra empresa de una manera adecuada y empezar a proyectarla antes siquiera de invertir un solo peso es esto, el modelo Canva. ¿Han escuchado de esto? Esto es una metodología que nos permite plasmar en papel todo lo que necesita la empresa antes de hacerla. Cuando yo emprendí, yo tenía que hacer un modelo de negocio que era un mamotreto así gigante de 200 páginas, un proyecto para uno presentarlo y poder conseguir financiación o poder conseguir algo en el mercado. Hoy en día es mucho más fácil. Con este método Canva, uno visualmente tiene todo lo que se necesita en una empresa. ¿Listo? Tenemos cuáles son las alianzas clave, las actividades clave, los recursos que necesitamos, cuál va a ser nuestra estructura de costos, la propuesta de valor,
cuáles son los canales de distribución, cuál es la relación con los clientes, a qué segmento de clientes le vamos a apuntar y cómo vamos a ganar dinero, ¿cierto? Flujo de ingresos. Aquí tenemos ahora un ejemplo que les voy a mostrar y es para un lavadero de carros. ¿Cómo hacemos un modelo Canva para un lavadero de carros? ¿Listo? Entonces la propuesta de valor, ¿cuál va a ser? Lavado de autos con productos desinfectantes. En todos los lavaderos de autos lavan carros, ¿cierto? Obviamente. Nosotros nos vamos a diferenciar porque aparte de lavar el carro, vamos a desinfectar el vehículo gratis como valor adicional. ¿Qué segmento le vamos a apuntar? A hombres y mujeres con edad de conducir, con un sueldo medio o mayor, preferiblemente personas con familias. Ese es el target, nuestro público objetivo que hemos definido. ¿Cómo nos vamos a promocionar? ¿Cuáles van a ser los canales para llegar a esos clientes? A través de vallas, de recomendaciones con otros amigos o en negocios, folletos, publicaciones, internet. ¿Cuáles van a ser los socios? Equipo de servicio técnico para las máquinas, canales de televisión y otros negocios que nos promocionen. Relación con los clientes. Vamos a hacer un espacio cómodo de espera. Vamos a tener un café. Vamos a tener descuentos a clientes fieles. Vamos a rellenar los niveles de parabrisas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una cantidad de cosas que nos permitan a nosotros fidelizar a los clientes. Fuentes de ingreso, limpieza externa, lavado interno, limpieza completa. Aquí vamos a poner todos los productos y servicios que nosotros vamos a vender. Recursos claves, ¿qué necesitamos para tener ese lavadero? Un equipo de lavado rápido, un espacio cómodo con internet y bueno, proyectar una buena imagen. Estructura de costos. ¿Cómo van a ser nuestros costos? Vamos a tener un local que nos va a generar un alquiler. Vamos a tener herramientas de limpieza que vamos a tener que comprar constantemente. Vamos a tener que pagar salarios a las personas que trabajen con nosotros. Y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vamos a enlistar todos los costos que vamos a tener. Actividades clave. ¿Qué va a ser clave para que nuestro negocio tenga éxito? Diseño de vallas y estudiar lugares estratégicos para colocarlos. Es mucho más probable que un lavado de autos donde haya buen flujo de tráfico sea exitoso que en una zona muy apartada de la ciudad, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que a nosotros nos van a permitir posicionarnos en el mercado a través de un modelo Canva para ser exitosos al momento de emprender. ¿Listo? Entonces, resumiendo, el segundo punto de cómo diseñar una estrategia ganadora son 5 cosas. 1, enfocarnos en un nicho de mercado. No pretender abarcar todo el mercado, sino enfocarnos en algo que esté desatendido o en algo que tenga pocos competidores. Número 2, en lo posible utilizar una estrategia de océano azul. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a no tener tantos competidores, vamos a tener una gran demanda, vamos a tener muchas variables a nuestro favor. Número 3, jugar en equipo. Siempre desde el día 0 pensar en cómo nosotros podemos estructurar un equipo de trabajo, en cómo asociarnos, en cómo tener empleados, en cómo tener gente que nos apoye, porque un emprendimiento para que progrese tiene que ser con gente. Establecer un mega. Un mega es un objetivo, es una meta muy grande. Entonces desde el día 0, aunque no tengamos nada, siempre tener una visión grande de lo que nosotros queremos lograr. Y el punto número 5, yo creo que es el más importante de todos y es reinventarnos constantemente. Nunca sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Por ejemplo, hace 2 años no sabíamos que iba a haber una pandemia. Y las empresas que sobrevivieron y que están todavía hoy en día fueron empresas que supieron reinventar. Y no solamente eso, todos los días, todos los años pasan cosas diferentes. Entonces, la estrategia uno tiene que estar constantemente reevaluándola y cambiándola. Porque el éxito de hoy puede ser el fracaso de mañana. Entonces, constantemente tenemos que estar reinventándonos. Y para los que no crean que es así, ¿se acuerdan de BlackBerry? ¿Qué le pasó a BlackBerry? En su momento eran la empresa número 1 de celulares en el mundo. Nokia en su momento era la empresa número 1 de celulares en el mundo. Hoy en día no son nada. ¿Por qué? Porque no se reinventaron. Punto número 3. Piensa en sistemas y procesos. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos imágenes? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué interpretan de esas imágenes? ¿Alguien que levante la mano? A ver. ¿Quién dice algo? ¿Qué está haciendo este señor? Un carpintero, ¿cierto? ¿Qué hace?
Ajá. una industria mucho mayor, o sea, ya está Ujú. el negocio mayormente posicionado. Ujú. Pero es lo mismo, ¿cierto? En teoría. ¿Qué hace él? Es un carpintero, está haciendo muebles. ¿Qué hace IKEA? Vende muebles también, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Se puede decir que, por ejemplo, él tiene un negocio propio, Ujú. no tiene la misma repercusión que tiene IKEA, que es una superempresa. Ajá. Entonces, él te puede vender, por ejemplo, un modelo específico, mientras IKEA tiene mucha variedad. Él se limita a las cosas que puede hacer tipo con madera, mientras que IKEA también te puede vender cosas como para el baño, o sea, inodoro y todas esas cosas. Entonces, como que IKEA aparte de que es súper reconocida, abarca más campos Sí. para cosas de la casa que lo que puede hacer un simple carpintero. O sea, no un simple carpintero, porque al final lo que él hace le vale, pero sino como que tiene más variedad para lo que una sola persona le puede ofrecer. Claro, depende de nuestras expectativas, ¿no? O sea, si mi pasión es ser carpintero y yo quiero hacer eso toda la vida, pues se vale. Y diseño muebles así, pero si yo quiero tener una empresa que crezca, que impacte, al final tengo que apoyarme en procesos para yo poder llegar a este punto, ¿cierto? Tengo que contratar personal y empezar a diseñar procesos para yo poder, por ejemplo, montar una nueva sede, estandarizar procesos de cómo producir un mueble, de cómo los voy a exhibir en una sala y este tipo de cosas. Entonces los procesos nos permiten crecer y escalar un modelo de negocios. ¿Qué es escalar? Escalar es uno poder agrandar ese modelo de negocio, o sea, no quedarnos en un solo punto, sino poder abarcar y abarcar más cuotas de mercado. Entonces, ¿qué es un proceso? Un proceso es algo que tiene entradas y que tiene salidas, ¿cierto? Tiene una causa y tiene un efecto. Entonces, al final, cuando uno emprende, básicamente lo que está haciendo es un encadenamiento de procesos. Volviendo al ejemplo de la Coca-Cola, entra agua, entra azúcar, entra la fórmula secreta de la Coca-Cola y ¿qué sale? Coca-Cola. ¿Listo? Entonces hay un proceso ahí. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en procesos, y no solamente en el proceso de producción, sino en el proceso de sistemas, en el proceso financiero, en el proceso administrativo, en el proceso logístico, en el proceso de recursos humanos, es cuando podemos nosotros empezar a estructurar una empresa. Y los procesos se dividen en tres: en estratégicos, en operativos y en procesos de apoyo. Los procesos estratégicos tienen que ver con la dirección, con la cabeza, con la gerencia, con la administración. Aquí vemos cosas como la planificación estratégica, como la investigación y el desarrollo, que es lo que nos permite innovar en nuestros productos, en nuestros servicios. El tema de la investigación de mercado, es decir, todo lo que nos va a llevar a nosotros a posicionar la empresa. En los operativos está todo lo que es la operación del negocio, la producción, los pedidos, las compras, la logística, etcétera, etcétera, etcétera. Y los procesos de apoyo son los procesos de mantenimiento, como el señor de sistemas, como la señora del aseo, es decir, todos los otros procesos que no son directamente relacionados con la operación del negocio, pero que se necesitan para que el negocio funcione. Entonces, al final, en nuestro emprendimiento debemos tener estos tres tipos de procesos. Otro aspecto importante para que el negocio crezca es el networking, el relacionamiento estratégico con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con los colaboradores de la empresa. Siempre estar constantemente enfocados en cómo poder nosotros posicionar ese relacionamiento, porque al final los negocios son un tema de relaciones también. Yo puedo tener los mejores procesos, pero si mi cultura organizacional no está bien con mis empleados, si no estoy bien con mis proveedores, si no estoy logrando abarcar nuevos clientes, no voy a crecer. Otra herramienta importante para potenciar el crecimiento del negocio es la herramienta PHBA, que es la herramienta de calidad. ¿Conocen esta herramienta? Es una herramienta que se inventó por allá en los 80s, un señor que se llama Deming, y él dijo que con este ciclo una empresa puede ser una empresa de calidad y puede ser una empresa innovadora. El ciclo tiene 4 etapas: planear, hacer, verificar y actuar. Planear es, obviamente, como la palabra lo dice, es planear lo que nosotros vamos a hacer. Si nosotros vamos a diseñar un proceso, es planear cómo se va a hacer. En el hacer ya tiene que ver con la operación de ese proceso, ¿cierto?
En verificar vamos a ver si lo que estamos haciendo en ese proceso está teniendo resultados o no, vamos a medir, ¿cierto? Si vamos en el caso del carpintero o de IKEA, ellos deben tener indicadores para medir si la calidad de los muebles está siendo buena, si están produciendo el número de muebles que se tienen que producir por hora, si el color es el adecuado. Entonces, en la parte de verificar, uno va a revisar si lo que uno planeó y lo que está haciendo se está cumpliendo. Y en actuar, uno va a revisar y va a tomar medidas. Si las cosas no están saliendo bien, uno va a corregir. Y si están saliendo bien, va a tratar de mejorarlas. Porque al final lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede gestionar. Y este es uno de los principios básicos de la administración. ¿Por qué muchos emprendimientos fracasan? Porque carecen de medición, carecen de un ciclo PHBA, de planear, hacer, verificar, actuar. Si no medimos lo que estamos haciendo, vamos a llevarlo al tema de la universidad. ¿Cómo la universidad mide a sus estudiantes? Hay talleres, hay quizzes, hay parciales. Tiene que haber algún mecanismo de medición, ¿cierto? Que le permita a la universidad saber si los estudiantes están avanzando en el proceso o no están avanzando. Entonces, la única manera a todos los niveles de uno saber si está progresando y mucho más a nivel empresarial es a través de esa medición y para eso está el ciclo PHBA. ¿Listo? Entonces vamos para el cuarto aspecto que es el tema de las ventas. Cómo aprender a vender y a vendernos. Y aquí les voy a hacer una pregunta primero. ¿Por qué compran las personas o qué compran las personas? Cuando ustedes compran, lo hacen basados en qué motivos. A ver, alguien que me diga. Una necesidad. ¿Qué más? Pero solo por necesidad. Hay gustos. ¿Qué más? La emoción también. ¿Qué más? Para estar a la moda. Sí, también, claro que sí. ¿Qué más? Hay muchas razones, ¿no?, para comprar nosotros. Hay mujeres a veces, se ha asociado esto que la terapia de compras, que de pronto se sienten mal y van a comprar y sienten que comprando se sienten mejor. Entonces hay muchas razones para comprar. ¿Cuál es la diferencia? Ya vamos a responder esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia aquí entre estos dos productos? A ver, alguien que me diga. El diseño, ¿qué más? El precio, ¿qué más? Funcionalidad. Pero ambos hacen lo mismo, ¿cierto? Alguien que le ponga precio a este, a ver. Dígame un precio. 100.000 pesos. ¿30 y qué? 70.000. Ah, ok. ¿Y este? 1.000. Este no vale casi nada. Pero ¿por qué uno vale más que el otro? ¿Cuál es la diferencia del valor? Bueno, resulta que esa pluma que ustedes ven ahí tiene una historia. Es una pluma de Montblanc. Ustedes conocen esa marca, Montblanc. Bueno, una marca fina que hace productos, digamos, de diseño así tan bonitos como esta pluma. Y resulta que esa pluma fue una edición especial que lanzaron porque un señor, que es el príncipe Reiniero III de Mónaco, se murió. Y sacaron una edición especial de 88 plumas y esta pluma, donde ustedes la ven, tiene incrustaciones de diamante y tiene muchas cosas que aparte de eso la hacen muy valiosa. Adivinen cuánto vale la pluma. 100.000 euros. 100.000 euros. Y el euro hasta que 4.600, como 460 millones vale la pluma. Pero ¿qué es lo que hace especial a la pluma? ¿Será porque tiene diamantes? ¿Sí? Puede ser. ¿Será porque es de una marca de diseño? Sí, puede ser. Lo que representa, exacto, es la historia. Sacaron 88 nada más y apenas la sacaron se vendieron todas. ¿Y por qué se vendieron todas? Una edición limitada, ¿cierto? Claro, la gente que compró la pluma, aquí está un cliente feliz recibiendo su pluma, es porque quería ser parte de la historia del principado, ¿cierto? De ese señor que se murió, porque ese señor representa una historia, un legado. Entonces, si tú tienes la pluma, tú haces parte de esa historia. Entonces, una de las herramientas más poderosas para vender es el tema de la historia, del storytelling, ¿cierto? ¿Qué historia estamos contando? Eso le da un plus a lo que nosotros vendemos. ¿Cómo? Hay que estar posicionado.
pero desde el día cero nosotros podemos contar una historia. Yo conozco muchos emprendimientos aquí locales que, por ejemplo, panaderías, hacen pan o lo que sea, y se destacan, o reposterías o lo que sea, y tienen una historia detrás y cuentan su historia, y eso es un plus añadido que les permite de alguna manera posicionarse. Hay otra herramienta también para la gestión de ventas, que es el CRM. ¿Conocen el CRM? El CRM es un software que se llama Customer Relationship Management. Es simplemente un sistema de relacionamiento con el cliente, un sistema para gestionar los clientes. Entonces es un software donde uno tiene un calendario, tiene los contactos, tiene notas, tiene recordatorios de llamadas y uno va haciéndole seguimiento a los clientes. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes lo llaman de algún sitio y se acuerdan de su nombre y le recuerdan algo, es porque ellos tienen una herramienta como estas. Están ustedes en una base de datos y ahí le están haciendo seguimiento. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Cierto que sí? Ellos no se acuerdan de ustedes porque son Juan o porque son Pedro y los conocen. Los tienen en una base de datos y los tienen segmentados. Entonces, otra herramienta importante para el tema de las ventas es saber cuáles son los canales, ¿cierto? Vamos a vender directamente al cliente, voy a utilizar un distribuidor, voy a ser un productor. Entonces, dependiendo de dónde nosotros nos ubiquemos, así debemos diseñar nuestras estrategias. Porque dependiendo de si estamos acá o si estamos acá, la venta va a ser diferente. No es lo mismo vender directamente al público que vender de pronto a través de un canal de distribución, de pronto a través de un éxito. O sea, de pronto yo sacar mi producto y venderlo en el éxito o en la olímpica, a yo venderlo directamente a ustedes. Entonces las estrategias que yo diseñe obviamente tienen que ser enfocadas a los canales de distribución que yo vaya a usar. En los canales de distribución lo que ustedes tienen que preguntarse es ¿cómo voy a hacer llegar mi producto a mi cliente? Esa es la pregunta que tienen que resolver. O cuál es la mejor manera de hacer llegar mi producto a mi cliente. ¿Listo? Otro aspecto fundamental de los canales de distribución es si vamos a utilizar canales online o canales offline, porque hoy en día también podemos vender por internet y también mi producto puede ser un producto tangible o intangible. Si el producto es tangible, si es un producto físico como un computador, aunque yo lo venda por internet, tengo que tener una logística detrás de usar una mensajería para poderlo llevar hasta mi cliente final. Si es un producto intangible, si es un libro digital, si es un infoproducto, el cliente lo compra y lo tiene inmediatamente. Entonces, dependiendo del canal que nosotros usemos, así tenemos que diseñar nuestras estrategias. ¿Listo? Entonces, haciendo... ¿Cómo? La anterior. La anterior, la devuelvo. Dale. Espérate. Dale. Si alguien va teniendo alguna pregunta, puede irlas haciendo, ¿vale? Bueno, para sintetizar el tema de las ventas, entonces tenemos 5 cosas claves que tenemos que tener claras. Número 1, siempre contar una historia. Y ese tema de la historia es clave. Esto es por nuestra psicología humana. Desde la antigüedad, nosotros estábamos en tribus y el líder de la tribu, ¿quién era el que contaba las historias? Todo el mundo se reunía alrededor de la fogata y contaba las historias. Y hoy en día sigue siendo lo mismo. ¿Por qué compramos Nike, por ejemplo, en zapatos? ¿O por qué compramos ropas de marca? ¿O por qué alguien paga un bolso Gucci, por ejemplo, y no un bolso de una marca normal que no valga tanto? ¿Por qué? Por el tema de la historia de la marca, porque la marca al final está contando una historia, está representando algo, unos valores. ¿Listo? Entonces por eso es importante contar una historia y empezar a crear una marca. Segundo punto, crear una comunidad. Hoy en día, gracias a las herramientas digitales, nosotros podemos empezar a comunicarnos de una manera más directa y es mucho más fácil venderle a una comunidad que a alguien que no esté interesado en nuestros productos o nuestros servicios. Es decir, es mucho más fácil venderle a alguien que esté interesado en la moda, venderle un bolso Gucci que a alguien que no le interese la moda, ¿cierto? Entonces, crear una comunidad es importante. Aportar valor, ya lo vimos, empezar a desarrollar valor a través de nuestro producto, de nuestro servicio, desarrollar una marca y tener múltiples canales de venta. Entre más canales de venta nosotros tengamos, va a ser mucho mejor. Pero al final la venta más difícil que nosotros tenemos que hacer al momento de emprender es con nosotros mismos. Porque cuando nosotros estamos emprendiendo un proyecto, ¿tenemos una marca que mostrar? No. ¿Cierto? Todavía no está.
es una visión que tenemos, es un proyecto que tenemos. ¿Qué tenemos que mostrar para nosotros? A nosotros mismos. Entonces la venta más difícil que tenemos que hacer es con nosotros mismos, es creernos que nosotros podemos lograr ese objetivo de emprender, es creer que nosotros somos capaces de hacer eso, porque al final un inversionista, un cliente, sea el que sea que esté mirando tu modelo de negocio, esos primeros clientes, esos primeros inversionistas van a creer en ti porque tú todavía no tienes una marca, entonces tú tienes que saber venderte, tienes que saberte comunicar, ¿listo? Entonces eso es lo más importante en el tema de las ventas cuando uno está empezando. Entonces por eso la venta más importante al momento de emprender es la que nos hacemos nosotros mismos todos los días. La quinta clave, mide tu éxito y crece. Ahorita hablamos de medición, ¿cierto? De empezar a medir. ¿Cómo medimos eso? Hay 4 áreas básicas en cualquier empresa: la parte financiera, la parte de clientes, la parte de procesos y la parte de capacidades estratégicas. Y hay unas fórmulas, unos indicadores que nosotros podemos establecer para nuestro negocio en particular. Esto aquí es un ejemplo muy simplificado porque eso depende de cada industria, de cada producto. El mensaje con el que quiero que se queden es que debemos tener estos indicadores, ¿cierto?, para poder nosotros medir si estamos avanzando o no en nuestro proceso. Y cada uno de esos indicadores debe tener un objetivo, ¿cierto? En la parte financiera, incrementar la utilidad operativa. En la parte de clientes, fomentar la entrada, la compra de nuevos productos. La compra cruzada. La compra cruzada es que un cliente, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, la compra cruzada es que un cliente nos compre algo y que ese algo lo lleve a comprar otro producto. ¿Sí entienden el concepto? Es decir, que él entró y vino a comprarnos un producto. Y con esa compra nosotros tenemos en nuestro portafolio otra serie de productos y él ve esos otros productos y va y los compra también. Lo tratamos de jalar a que compre esos otros productos. En los procesos, el objetivo, implementar nuevas líneas de producción, capacidades estratégicas, fortalecer las capacidades del personal. Esto es a manera de ejemplo, pero cada uno, según el modelo de negocio, va a tener sus objetivos y va a tener sus indicadores. ¿Listo? Aquí hay unos indicadores básicos financieros, por ejemplo, que se aplican a todo negocio, que es la liquidez, la solvencia, la gestión, la rentabilidad. Y estos indicadores, cuando uno tiene su balance, de ahí saca esos valores, hace las fórmulas y ahí le va dando unos porcentajes, y con esos porcentajes uno mide de acuerdo al mercado en el que uno se encuentre si esos porcentajes están de acuerdo o no con ese mercado. ¿Listo? Porque como les dije ahorita, no es lo mismo tener un restaurante que de pronto un 10%, un 15% puede ser un buen margen o un mal margen, no lo sé porque nunca he tenido negocios de restaurantes. Y de pronto en un negocio de construcción un 15% puede ser un excelente resultado, pero de pronto en otro negocio sea un pésimo resultado. Entonces uno tiene que tener claro cuáles son los parámetros del modelo de negocio en el que uno está. La clave 6, problemas al emprender. Cuando nosotros empezamos a emprender vamos a tener problemas, eso sí o sí se los garantizo. Y uno de los factores, de hecho, principales de las personas que tienen éxito al emprender es que son resilientes y que no se dejan amilanar o no se dejan vencer por los primeros problemas que se presentan en el negocio. 3 problemas básicos, ¿cuáles son? 1, falta de recursos financieros, ¿cierto? Yo creo que esa es la mayoría del problema que todo el mundo tiene. Yo quiero empezar un negocio, pero de pronto no tengo dinero. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces aquí yo les voy a dar unas luces. Podemos hacer varias cosas. Yo les voy a poner el ejemplo cuando yo emprendí. Cuando yo emprendí yo tampoco tenía dinero. Yo trabajaba en una empresa, pero yo tenía la idea de cómo emprender el negocio. Entonces yo lo que hice fue un plan de negocios, busqué un socio en ese momento. El socio tampoco tenía dinero, pero tenía ideas y sabía de la parte comercial. Entonces es importante que su socio sepa algo importante, estratégico del negocio. Las partes estratégicas son la parte comercial, la parte financiera o la parte administrativa de tener el conocimiento, el know-how de cómo se hace el negocio. Entonces, con mi socio hicimos ese plan de negocios y empezamos a tocar puertas. En los bancos nadie nos financió y creo que hasta el día de hoy nadie financia una idea de negocio desde cero. Pero fuimos a una empresa que se llama Fundación Comeva. Y allá nos financiaron simplemente con el modelo de negocio, o sea, con tener el plan. En ese momento nos dieron 10 millones.
Para el modelo de negocio en el que nosotros estamos, eso era nada. O sea, eso se fue en unos días, o sea, en 3, 4 días. Porque en ese modelo de negocio consume mucho capital. Entonces ahí otra vez teníamos el problema de cómo poder conseguir financiación. Entonces lo que hicimos después fue que con nuestro primer cliente hicimos factoring. ¿Saben qué es el factoring? Factoring, ¿no saben qué es el factoring? El factoring es que cuando tú trabajas con empresas y tú, por lo general las empresas no les vas a vender de contado, ellas les vas a vender a crédito. Es decir, tú vas a radicar una factura y la empresa lo más temprano que te va a pagar es en 30 días. O sea, esa es como la norma, que por lo general son inclusive un poco más. Entonces el factoring lo que consiste es que hay unas empresas en el mercado o inclusive la misma empresa te puede adelantar el pago de esa factura y te cobra una comisión por adelantarte ese pago, que puede ser del 2, del 3, del 1.5%, dependiendo de lo que uno negocie. Es decir, tú facturaste 100.000 pesos, pero como estás haciendo factoring no te van a pagar 100.000, sino que te van a pagar 95.000, 90.000 o lo que sea. ¿Listo? Entonces es una manera de obtener liquidez rápida para uno poder reinvertir en el negocio y que el negocio siga avanzando. Hoy en día hay muchas más cosas para uno conseguir financiación, hay ángeles inversionistas, hay alianzas público-privadas, hay muchas cosas. Pueden ir a la Cámara de Comercio si requieren más asesoría en este tema, pero lo importante es no quedarse con el bloqueo mental de que no tengo dinero y no voy a emprender, porque no es así, ¿ya? Inclusive ustedes mismos, si tienen un capital ahorrado o si tienen créditos o algo y tienen fe en su proyecto, inviértanlo. Eso fue lo que yo hice. Yo tenía créditos, tarjetas de crédito, todo me lo metí en el negocio y bueno, gracias a Dios se dieron las cosas. Falta de liquidez, bueno, ya vimos ahorita, esto tiene que ver un poco con esto, la liquidez, ¿cierto? Cuando nosotros estamos empezando a vender, tenemos que pagar de pronto salarios, o si no tenemos empleados, por lo menos los gastos básicos, ¿cierto? Servicios, los insumos para producir el producto, el transporte, todo eso. Igual el tema de la liquidez lo podemos resolver con factoring, o lo podemos resolver también con un modelo mixto donde vendamos de contado también, no solamente a crédito. Entonces es como diseñar estrategias que nos permitan a nosotros resolver los problemas. Otro problema muy común es no estar creciendo, y esto es algo muy común que uno ve en empresas. ¿Cuántas veces ustedes conocen un negocio que lo conocieron cuando nació y 10 años después van y es el mismo negocio? Está igual, no ha cambiado. Eso pasa muchas veces. O de pronto peor, ya no está. ¿Cómo? Ah, Almacenes Tía, sí, claro. Almacenes Tía, correcto. Y así hay muchos negocios que empiezan con mucha energía, con mucho dinamismo, pero se quedan ahí y pasó el tiempo, se acabaron o no avanzaron. ¿Por qué sucede esto? Lo mismo, porque no tenemos herramientas para medir el crecimiento de nuestro negocio, porque no tenemos una planeación estratégica, porque no tenemos una visión de hacia dónde queremos llegar. O sea, empezamos el negocio, pero no tenemos claro cuáles son los objetivos de crecimiento de esa empresa. Entonces es muy importante nosotros crecer ese modelo de negocio, porque una organización es como una persona, es como un ente vivo. O sea, no se puede quedar estático, no se puede quedar quieto, es un ente que está en permanente crecimiento. Cuando dejamos de crecer, empezamos a decrecer, empezamos a morir. ¿Listo? El aspecto número 7, formación y legado. ¿Qué tienen en común estas personas? Aparte de ser de los hombres más ricos del mundo. ¿Quién me dice? Innovadores, ¿qué más? ¿Quién dice algo? Lo que se le ocurra. ¿La edad? Ajá. Bueno, pero la edad sí, ¿no? Porque, mira, él era jovencito cuando emprendió y, bueno, sí, él también emprendió joven, sí. 13, 19, 20, 19, 16, y todos emprendieron jóvenes. Pero ¿qué más tienen en común ellos? A ver. Ambición. Bueno, empresas tecnológicas. Lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Ahí donde están las mayores oportunidades de negocio. Pero más allá de eso, si ustedes ven la biografía de estas personas, son personas muy inquietas, son personas que nunca han dejado de capacitarse, de innovar. Son personas que, aunque muchos de ellos inclusive dejaron el colegio o la universidad,
son personas enfocadas en la educación constante, son personas preocupadas por el aprendizaje constante. Muchas veces a nosotros nos pasa esto que está aquí, ¿cierto? Obtenemos un título y nos tiramos en una banquita y ya decimos que ya logramos el mayor objetivo en la vida, ¿cierto? Y no nos preocupamos por seguir capacitándonos, por seguir creciendo, y nuestro negocio, nuestro emprendimiento va a crecer en la misma medida en que nosotros sigamos capacitando. ¿Cómo podemos hacer crecer un negocio si no le estamos metiendo ideas, conceptos y cosas nuevas acá a nosotros, ¿cierto? Que somos los que al final estamos gestionando ese modelo de negocio. Entonces, al final el tema de la educación, de la capacitación es muy importante para nosotros poder seguir creciendo un modelo de negocio. Hoy en día hay muchas herramientas. Está la universidad y también hay muchas otras maneras de obtener conocimiento donde nos podemos apoyar en espacios como este, a través de libros, a través de foros, a través de talleres, mentores, coaches, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tu emprendimiento crecerá hasta donde tú seas capaz de crecer, ¿cierto? En la misma medida en la información que tú seas capaz de asimilar y de seguir consumiendo y de seguir creciendo, ¿listo? Porque al final muchas veces el éxito de un negocio no depende tanto de lo que sabes, sino de lo que no sabes. Piénsenlo ustedes, si nosotros supiéramos de pronto lo que tiene en la mente Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook en este momento, cuál es su siguiente paso, qué es lo siguiente que va a hacer, si nosotros tuviéramos esa información, ese conocimiento, es probable que también nosotros fuéramos exitosos en eso. Entonces al final es un tema de conocimiento. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para obtener ese conocimiento, para formarnos, para tener esa información? El legado. ¿A ustedes les han mandado ese mensaje de que si no lo reenvían les va a pasar algo malo o que se van a morir? Yo creo que de pronto, bueno, no sé si alguien se haya muerto de eso, ¿no? Que se murió por no reenviar el mensaje 10 veces. Pero al final, el legado que nosotros queremos construir debe ser algo importante, debe ser algo grande, debe ser algo imponente, ¿cierto? Entonces, nuestro negocio debemos enfocarlo a eso, a construir un legado, no solamente a tener el tema del dinero, sino tener un propósito, un fin en mente, ¿cierto? Impactar de alguna manera a las personas, a las organizaciones. Hoy en día está la responsabilidad social empresarial. Hay un conjunto de cosas que trascienden a la organización misma, porque a la final, como decíamos, la organización, la empresa es un ente vivo que tiene unas repercusiones en la sociedad. La resiliencia, y esto va mucho más enfocado al tema humano, es también muy importante. Ahorita con el tema económico, ese es un problema, pero montamos el negocio y pensamos la logística, es otro problema, ¿cierto? Y tenemos que ya algunos empleados, y es otro problema porque son personas, son cosas que nosotros tenemos que conciliar en una misma empresa. Entonces al final en la empresa tenemos que lidiar con una serie de cosas que constantemente tenemos que resolver, con una serie de problemas, ¿cierto? Entonces la resiliencia es esa capacidad que nos permite a nosotros prosperar independientemente del entorno, que nos permite a nosotros, a pesar de que haya una pandemia, a pesar de que haya crisis financiera o lo que sea que se vaya a presentar próximamente, tener esa capacidad de reinventarnos y de ser constantes y dar ese salto de fe para emprender con éxito. Entonces, al final, más allá de todo lo que hemos hablado a nivel empresarial, de todos los conceptos de estrategia, de marketing, de comercial y de finanzas, el tema de nosotros tener esa resiliencia y esa capacidad de creer en nosotros mismos y de saber que si apostamos todo por esa posibilidad de tener éxito, lo vamos a lograr, es lo que nos va a permitir a nosotros triunfar en el mercado, porque al final es un tema de ser constante, de ser perseverante. Cuando se presenta el primer problema, y lo decíamos al principio de la presentación, de que si hay un vecino que monta un restaurante y yo lo monto, y yo a los 6 meses me quiebro, ¿por qué pasa eso? Porque de pronto yo no estoy comprometido con ese modelo de negocio, porque de pronto no es algo que a mí me llena, que a mí me apasiona. Entonces hay que emprender desde el ámbito de lo que a nosotros nos motiva para ser resilientes, porque no vamos a ser resilientes con aquello que no nos llena, ¿cierto? Si a mí no me interesa eso, pues se presenta un problema y yo abandono, porque no tengo el compromiso. Entonces la resiliencia tiene que ver con ese compromiso. ¿Listo?
Aquí yo les voy a dejar, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a dar unas hojitas aquí con unas preguntas para ver si nosotros estamos en esa línea emprendedora. ¿Listo? Entonces, para que las vayan mirando, dale con gusto. A ver si me alcanzan. Bueno. Esta es la última. Bueno, a los que no le di, perdón, no traje más. Miren acá las preguntas, son unas preguntas muy básicas. ¿Cuál es mi motivación para emprender? ¿Tenemos esa motivación? ¿Es solo el dinero o hay algo más? ¿Qué imagen tengo sobre los emprendedores? ¿Los veo de manera positiva? ¿Los veo de manera negativa? ¿Me identifico con la imagen de un emprendedor? ¿Con qué cuento en este momento? Aunque no tengamos el dinero, siempre tenemos algo. Tenemos conocimiento, tenemos experiencia, tenemos gente de pronto que pueda trabajar con nosotros. ¿Es el momento de emprender? Yo diría que siempre es el momento, pero hazte esta pregunta. ¿Es el momento de emprender solo o con otros? ¿Vas a empezar tú? ¿Necesitas otras personas? ¿Cómo me sentiré después de la euforia? ¿Cierto? Cuando uno empieza algo nuevo, siente como esa euforia de que es algo nuevo, pero ¿cómo mantener después de 6 meses, después de 1 año, después de 5 años o después de 9 años, como es mi caso, ¿cierto? ¿Cómo sé si estoy encaminado? ¿Cómo sé si voy en la dirección correcta? El punto número 8, doy el salto, me arriesgo en este momento a emprender. Entonces respondan esas preguntas y si alguien las quiere responder en este momento puede levantar la mano y son preguntas muy sencillas que pueden decir, a ver, ¿quién se atreve? ¿Quién da ese salto? A ver, ¿alguien? Bueno, mi motivación para emprender es que no quiero ser una empleada. Ajá, Quiero ser mi propio jefe. qué bueno, Quiero eso en mi vida, después de mi profesión. qué súper. Y bueno, ¿y qué imagen tienes sobre los emprendedores, por ejemplo? Que son luchadores, creativos, emocionalmente, tenemos que tener esa capacidad de que sí se puede, que no hay factores, sí hay problemas como todo, pero que hay que vencerlos. Claro. ¿Y qué cuentas, qué sientes que tienes en este momento para empezar ese proyecto? ¿Cuáles son como esos activos que tú tienes ahora en este momento iniciales en tu vida? Esos activos, o sea, las cosas con las que tú cuentas en este momento. No, o sea, las cosas, puede ser tiempo, puede ser gente, puede ser... Sí, con amigos y, o sea, lo tengo con una amiga. Ujú. Las dos tenemos como, Y ya de pronto tienen una idea y todo eso. Bueno, todo eso son activos. O sea, activos no es solamente el dinero, sino son como todos los recursos o las cosas con las que uno cuenta en este momento. De pronto uno tiene una máquina, vamos a poner un ejemplo, tengo una máquina de coser, nadie la está usando. Es un activo, puede ser una herramienta para si yo quiero empezar un negocio de confecciones, empezarlo. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Y este es el momento indicado? yo creo que sí. Ah, bueno, perfecto. Qué súper. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien tiene una idea de negocio en mente? ¿Alguien ya está trabajando en un negocio? Ok. Así es. Qué súper. ¿Y cuánto tiempo tiene ya? Ah, bueno, qué súper. ¿Y cuánto tiempo tiene el emprendimiento ya? Ah, bueno.
Bueno, no, pero lo importante Porque ya trabajé mucho tiempo en empresas, ya llegó la hora y ya es el momento. Claro. en otra empresa ya no me quieren, 55 años. Ya es difícil conseguir, ¿no? Y digo, bueno, ya, llegó mi momento. Pero ahí es como uno ve las cosas, ¿no? Es la gran oportunidad en este momento de emprender y de hacer realidad sueños y de capitalizar todo ese conocimiento y toda esa experiencia que usted tiene. Entonces, bueno, básicamente eso es. Bueno, las personas que me quieran seguir pueden escanear este código. Ahí yo tengo un grupo de WhatsApp. Es una comunidad de emprendedores también donde nos estamos apoyando, donde estamos compartiendo información. Se pueden unir ahí. Y les voy a dar un momento para que pues tomen la imagen. Entonces, muchas gracias. Les voy a pedir el favor también, o bueno, si quieren, si gustan seguirme en mi cuenta de Instagram, @JuanPedroSam, que les tengo un regalo para toda la gente que me siga. ¿Listo? Les voy a dar esto, vean, un libro para que complementen el aprendizaje del taller del día de hoy. ¿Listo? Entonces, en este libro están los 15, ahorita vimos 3 problemas al emprender, aquí están los 15 problemas, las soluciones a los 15 problemas más comunes al emprender. Entonces, para que me sigan acá por favor en Instagram, y no, muchísimas gracias, espero que les haya gustado mucho la conferencia, el taller y bueno, que haya sido un espacio productivo.